bueno, es un gusto acompañarlos hoy al final del día y estar justo después del coffee break para que estén animados y listos a participar. Hoy a mí me acompañan tres panelistas que nos van a contar sobre su experiencia en inversión de impacto y por favor les invito a que tomen asiento. Yo soy de World Resources Institute y bueno, ya participó mi colega Maggie González y les cuento un poco sobre la iniciativa 20x20. Y si bien estamos trabajando en políticas públicas, pero como saben, es parte de un movimiento enfocado en restauración de tierras degradadas a nivel regional y reconocemos que un componente muy importante es el financiamiento y el financiamiento puede ser bien a donación o pueden ser llevado por empresas quienes transforman sus prácticas para que éstas sean más sostenibles en el uso de suelo, evitando la degradación. Pero en el Inter están quienes están rompiendo el hielo, quienes están llevándose nuevos aprendizajes en este proceso, reconociendo cuáles son los modelos de negocios que se pueden desarrollar dadas las oportunidades de restauración, y esos son los inversionistas de impacto que buscan encontrar un retorno económico que incluye el aspecto ambiental, el social y un retorno financiero. Entonces, ahora les presento a nuestros panelistas. Primero vamos a empezar con Manuel Vela Patiño del Fondo Mirova. Manuel es oficial de inversiones para América Latina y su enfoque es en el desarrollo, despliegue y ejecución de proyectos de capital natural y él integra experticia en Carbon Finance, desarrollo de proyectos Red Plus y proyectos forestales, agroforestales. Manuel, cuéntanos un poquito del fondo y de la filosofía de inversión. Adelante. Okay. Ponemos la presentación, si la tienen ahí. Gracias, buenas tardes. Gracias a la organización por invitarme al evento. Primera vez que estoy en El Salvador. Espero conocer más, espero sobre todo conocer a la gente. Hace pocos meses tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, donde conocí a Arnold por motivos de un proyecto que venimos desarrollando en el marco de la empresa de Cacao Oro. Bueno, pero eso es otra bonita historia que se contará después. Lo que yo quiero comentarles ahorita como oficial de inversión para Latinoamérica y la experiencia que hemos, vamos a decir, cosechado y cultivado, le he tratado de resumir de la siguiente manera, considerando los tiempos que tenemos, ¿no? Yo les quiero empezar diciendo que un inversionista de impacto como Mirova tiene un enfoque y un enfoque basado en la naturaleza. Entonces no podemos hacer inversión de impacto si no tenemos un enfoque basado en la naturaleza. Y para hacerlo muy pedagógico y muy simple para todos, priorizamos los suelos, océanos y bosque. Entonces, si hablamos de suelos, hablamos la recuperación y la conservación y evitar que se degrade. Si hablamos de los océanos, es el desarrollo de proyectos con un enfoque de economía circular, más que desarrollo del financiamiento, porque somos un fondo, perdón, y la regeneración de ecosistemas en los océanos o también ecosistemas mediterráneos. Y en cuestión de bosque, una consulta, ¿me sigo con la presentación o avanzamos? Ok, gracias, disculpe. Y en el tema de bosque, la conservación y la reforestación. Como bien mencionó Luciana, hay una expertise en Carbon Finance que iniciamos hace mucho tiempo atrás, que ha dado buenos resultados, no solamente en términos de rentabilidad, sino también en términos de impacto, que les mencionaré más adelante. Entonces tenemos este enfoque y ese enfoque lo utilizamos para crear los fondos, porque nosotros somos un gestor de activos. Véannos como un banco, un buen banco, como todo.
Entonces, pero con un enfoque más plural, puedo decirles. Algo importante, creo que es el tema de pedagogía, porque dentro de todo lo que hemos escuchado, me parece importante describir y definir las cosas para saber dónde estamos. Esto lo conversé con una colega, yo la semana pasada estuve en Santiago, también viendo cómo ellos están tratando de involucrar los servicios ecosistémicos en sus tesis de impacto, de inversiones de impacto, perdón. Y empezamos a conversar sobre este slide que está resumiendo lo que se publicó en Forbes en el 2018 y habla acerca de dónde está la inversión de impacto. O sea, es inversión filantrópica, porque a mí me han dicho muchas veces, y los grants que dan, ¿de cuánto es? No, yo no doy grants, no damos grants, perdón. Y las inversiones de ustedes se enfocan en cuál es la rentabilidad. Sí, la rentabilidad me importa, pero también me importa el impacto que se va a generar. Entonces, si nos vamos a los polos, tenemos una filantropía tradicional que lo que busca es el impacto primero, obviamente, pero no necesariamente la rentabilidad financiera económica es su prioridad. No es sostenible, ¿no es cierto? Porque la sostenibilidad tiene un tridente muy claro que ya todos lo sabemos acá. Si nos vamos al otro lado, tenemos inversiones tradicionales, que lo que prioriza son las finanzas, la economía. Entonces, al margen, o es el impacto social y ambiental es marginal. Nos vamos acercando al medio y es donde encontramos las inversiones de impacto. Entonces, literalmente, como lo ven ahí, dice, cumple con el objetivo específico de lograr un impacto social y o ambiental positivo y medible, yo diría y medioambiental positivo y medible, así como obtener la rentabilidad financiera. Y si ustedes se dan cuenta aquí, es buscar el impacto en ambos. No podemos discriminar a alguno. En Mirova nosotros tenemos un equipo de ESG muy robusto que levanta red flags si efectivamente un proyecto o tiene un riesgo de incumplimiento muy alto o una exposición muy alta en términos sociales, ambientales, que al fin y al cabo se traducen en un impacto en la reputación, no solamente de quien desarrolla el proyecto, sino nuestro como inversionista. ¿Okay? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, los que están a la izquierda priorizan el retorno al mercado, a la derecha, a esta izquierda, y al otro, de un extremo al otro, ¿okay? Pero pueden lograr ver el retorno al mercado y en el otro lado, pues, la pérdida de capital es común o un retorno debajo de lo que espera el mercado. ¿Okay? Entonces, voy a ir acelerando. Discúlpenme si es que no se llega a leer bien o si se lee. No mucho, ¿no? Pero disculpen, la verdad. Pero yo les voy a explicar. Ese enfoque que nosotros, en Mirova utilizamos, nos ha servido para crear esos 6 fondos y se lo voy a explicar por más que esté un poco borroso. El primero fue el Altilia Climate Fund. Carbon Finance, 100 millones de euros, totalmente desplegado. Funcionó el fondo en el sentido de que logramos ser ese partner financiero de aquellos proyectos red, de aquellos proyectos forestales que necesitaban una inyección de capital y que a través del carbono forestal conseguíamos el repago de la deuda. Era una cosa loca, o sea, ahorita, y el carbono era la garantía, o sea, generalmente las garantías que son activos reales, pero en este caso el carbono era el activo real, el activo de garantía. Entonces teníamos tenemos, y aunque ya lo vamos a cerrar porque ya cumplió su periodo, tenemos el Sustainable Ocean Fund, como les dije, un enfoque de océanos, el Land Degradation Neutrality Fund, que es con quien más me involucro estrictamente en Latinoamérica. Obviamente todos estos fondos tienen un enfoque global. Tenemos un fondo de carbono, tenemos un fondo, vamos a decir, que acelera los procesos de pequeñas empresas o de pequeños proyectos, que son los dos últimos que, discúlpenme otra vez, no se ven, que es el L'Oréal, el mandato que tenemos con L'Oréal, una marca que todos ustedes lo conocen, y Nature Plus. ¿Cuál es la particularidad de nosotros y cuán flexibles también yo invitaría a que sean todos los fondos o los gestores de activos o bancas de inversión de alto impacto? Es que nosotros también identificamos que se generaba una problemática, casi frustración, con los tickets que nosotros manejamos de inversión. Y aquí voy a hablar un poco de cifras. Nosotros como Mirova gestionamos 33 billones de dólares. Para lo que son proyectos de capital natural tenemos destinados 600 millones de dólares y el ticket promedio va como mínimo 5 millones de dólares, como máximo 15. ¿Okay? Y aplica para los 3, 4 primeros, ¿no? Que, otra vez disculpen, no sé.
Pero nos dimos cuenta, de 5 millones para arriba podemos financiar, no hay problema, y hay proyectos, sí hay proyectos. Pero ¿qué pasa de 5 millones para abajo? O sea, ¿qué hacemos con el venture capital necesario para aquellas iniciativas que recién están despegando? Y muchos de ustedes seguramente, si es que ya no tienen su proyecto consolidado, en algún momento tuvieron esa dificultad. Oye, ¿y yo cómo arranco? Yo necesito solamente $500,000, o $100,000, o 200. ¿Cómo hacemos? Al identificar y al tener espacios como este, por eso ya es un beneficio tener este tipo de reuniones, podemos reconocer que en el mercado, porque hay una demanda y hay una oferta, ¿no es cierto?, se necesita también fondos de tickets más bajos. Entonces creamos Nature Plus, tenemos el L'Oréal Fund, y con Nature Plus, por ejemplo, tenemos 3 ventanas. Una, que financia proyectos en su etapa que necesita cubrir el componentes de prefactibilidad y factibilidad. Supongamos un proyecto agroforestal de cacao, de café hermoso, pero vio que el carbón no va a funcionar. Oye, necesito aplicar toda esta metodología que propone Gold Standard, Berra, cualquier desarrollador de metodologías o proponente de metodologías, pero necesito plata, necesito cash. ¿Qué hago? Necesito hacer un estudio de factibilidad a ver si va o no va, ¿no es cierto? Y de esa manera voy a cuantificar el carbono. Estoy citando un ejemplo. Entonces, nosotros podemos brindar con la primera ventana hasta $200,000 para factibilidad y prefactibilidad. ¿Ok? Listo. La segunda ventana, Venture Capital, plenamente, la primera puede ir a pérdida, es casi un quasi grant. La segunda ventana de Nature Plus, y si googlean, ponen Nature Plus Miroa y sale rápidamente, llega hasta $2 millones. Y una tercera ventana, hasta $5 millones. Entonces estamos cubriendo de 5 para arriba con los 3 fondos más grandes y de 5 para abajo con los otros fondos, ¿no es cierto? ¿Por qué nos interesan los proyectos pequeños? Porque en algún momento esperamos que sean grandes, esperamos que necesiten 1, 2, 5, 15 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, les comparto todo esto y disculpen si me tomo mucho tiempo, pero el inversionista de impacto, por una cuestión de oferta y demanda, entiende que hay un mercado que necesita inversionistas de alto impacto también. Tenemos una tesis compartida en el cual hay compromisos nacionales, hay compromisos globales por reducir los impactos del cambio climático, y tenemos a los SDGs que a veces, no a veces, siempre para nosotros resulta más fácil a la hora que un proponente de proyecto los pone para nosotros entender, porque es casi una especie de diccionario para entendernos en un mismo idioma. Pero un fondo de impacto es flexible, entiende cuál es la demanda, la necesidad. Y también, como traté de hacer en la diapositiva anterior, les comparte qué es lo que buscamos, qué es lo que hacemos, por qué nos definimos como un inversionista de impacto, porque de esa manera ustedes sabrían con quién se enfrentan o hasta con quién se van a casar, porque una inversión que podemos hacer nosotros a un máximo de 10 años es casi un matrimonio, ¿no? Entonces, tenemos que saber con quiénes nos involucramos. Voy a pasar esto rápidamente, son los criterios que nosotros tenemos un staff en diversos lugares a nivel global. Y bueno, ahí me voy a detener para dar paso a mis colegas, mis contactos, y dispuesto a responder las preguntas de todo el aprendizaje que hemos hecho en los últimos casi 15 años. Gracias. Gracias, Manuel. Ahora tenemos una breve introducción al Fondo Isidro de Margarita Chojolán. Ella es asesora empresarial y financiera con Catholic Relief Service y coordina y brinda asesoría técnica para empresas de agronegocios para el fondo. Antes ha estado con Root Capital y también participa en el comité de crédito del Fondo de Reciprocidad de Beneficial Returns. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como el tiempo apremia, voy a tratar de explicar brevemente qué es el Fondo Isidro. El Fondo Isidro es una inversión de impacto, no es un proyecto, y es una iniciativa combinada de financiamiento y asistencia técnica. Está siendo manejado por Catholic Relief Services y enfocada en promover las cadenas de valor incluyentes, las cuales mejoran los medios de vida rurales y la restauración de tierras degradadas. ¿Cómo es que nosotros trabajamos a través de este fondo? Pues ofrecemos asistencia técnica preinversión, enfocada en el nivel, en preparar a las empresas para que puedan gestionar un crédito.
A esto pues le agregamos el capital catalítico. Esto consiste en que este capital, como muy bien decía Manuel, debe ser más flexible y debe de ser hasta cierto punto paciente, porque sabemos de que las empresas muchas veces pues no están aún preparadas para gestionar un crédito, y hay que darles tiempo para que comprendan qué consiste en gestionar un crédito. A esto pues también le agregamos lo que es la asistencia posinversión y acompañamiento. Esto significa que cuando ya las empresas tienen el crédito, nosotros hacemos un plan de asistencia técnica posfinanciamiento. ¿Y para quién va dirigido esto? Para que ofertamos los servicios para pequeñas y medianas empresas agrícolas que tengan un negocio fuerte. ¿Y qué es lo que pretendemos lograr con este fondo de inversión? El crecimiento y el acceso a financiamiento de aquellas empresas que de alguna u otra manera no han tenido acceso a un financiamiento o su capital no es suficiente para hacer inversiones significativas. También lo que necesitamos es productores que se incluyan o que participen de las cadenas de valor. Luego el empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres. Y creo que el aspecto más importante que es la restauración de tierras y la resiliencia al cambio climático. Bueno, ¿qué éxitos hemos logrado? Les quiero contar que nosotros somos relativamente jóvenes. Estamos en el 3er año de implementación. CR o Catholic Relief Services por muchos años, más de 50 años, ha estado trabajando con proyectos de apoyo a las comunidades más vulnerables y respondiendo a proyectos de emergencia. Dado a lo que CRS observó de que aún hay una brecha muy fuerte para los productores a pequeña escala, fue que decidió implementar este fondo de inversión. Nosotros como un éxito consideramos que ha sido la implementación en 5 países. Estamos trabajando en Haití, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y precisamente esta semana empezamos en Madagascar. Son 3 regiones. También consideramos que otro éxito es la inclusión de cadenas de valor no tradicionales. Es decir, que con el café, pues sabemos de que ya es una cadena bastante desarrollada. Entonces estamos trabajando con otras cadenas como por ejemplo garbanzo, cardamomo, cacao. Y estamos trabajando café, pero especialmente aquellas empresas que no han tenido la oportunidad de tener acceso a financiamiento. También consideramos que un éxito es los procesos de aceleración empresarial. Hemos encontrado como cuello de botella en las empresas agrícolas que no manejan la información financiera. Generalmente la información financiera la obtienen para el fisco y para pagar sus impuestos, pero no para tomar decisiones con información financiera. Entonces hacemos un proceso de aceleración empresarial a través de empresas que tienen toda la capacidad y las herramientas para lograr esta gestión de las empresas. También hacemos planes de restauración de tierras. Esto es algo que cuando las empresas ya tienen acceso al financiamiento, nosotros les ponemos a disposición los 8 principios que CRS tiene en lo que es la plataforma agua y suelo para la agricultura, que es ya una metodología bastante desarrollada por CRS y nosotros la ponemos a disposición, es decir, que hacemos el match entre el financiamiento y la restauración de tierras. Y otro éxito pues es hacer los planes de asistencia técnica posinversión, donde también la restauración de tierras es muy importante. Hay lecciones aprendidas. CRS para implementar el Fondo Isidro hizo un piloto de 2 años y luego se obtuvieron lecciones aprendidas. Y una es que todavía hay una brecha de financiamiento para la agricultura.
Es decir, habemos en el sector de las inversiones de impacto varios fondos, pero todavía hay una brecha y queremos con el Fondo Isidro cerrar o minimizar esa brecha. También es necesario apoyar a las empresas a pequeña y mediana escala en la preparación de los documentos y los productos, los requisitos que se necesitan para tener acceso al financiamiento, porque muchas veces es difícil que, especialmente de pequeños productores, que tengan la idea clara de cómo prepararse para tener acceso a los fondos. Luego, pues establecer una línea de tiempo para restaurar las tierras a través del manejo de suelos, bosques, agua, y estamos claros que esto es una iniciativa o es a mediano y largo plazo. Y claro que con un capital de trabajo vamos a impactar quizás muy poco. Entonces lo que hacemos es poner que las empresas seleccionen de las 8 prácticas que tiene CRS para la restauración de tierras, 3 que les sean las más factibles de implementar. Luego también vemos de que muchas veces no hay vínculo entre el impacto deseado y los productos financieros disponibles. Y esta fue una lección que obtuvimos y a raíz de eso diseñamos otro producto que le permita a las empresas más débiles que todavía están en proceso de desarrollo tener acceso a financiamiento. Y el último, que existe mucho financiamiento disponible para la agricultura, especialmente en Centroamérica, pero que está enfocado a corto plazo. Isidro trabaja financiamiento a corto plazo para capital de trabajo, pero también para inversión, que puede ser utilizado para la compra de maquinaria o infraestructura. Bueno, aquí como nuestro tema principal es la restauración de tierras, quiero compartirles la metodología que nosotros utilizamos y la primera pues es cómo se aplica. Y durante el periodo de la documentación de préstamos en negocio y se fijan metas de impacto con la empresa, incluyendo el número de hectáreas que se propone empezar o que ya se están restaurando. Durante la vida del préstamo, este acuerdo está capturado dentro del acuerdo de crédito. Tiene que estar establecido porque se le va a dar seguimiento a través del programa de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Luego pues tenemos un diagnóstico, propone un estándar de prácticas de restauración de suelos genéricas y evalúa el estado de su implementación de tierras como la actividad principal. Es decir que se tiene que seleccionar por la empresa qué prácticas son las que va a poder establecer y luego le tenemos que dar seguimiento que eso se cumpla. Y luego pues está el plan, parte de un diagnóstico, tenemos una herramienta muy práctica que tiene 4 componentes y que está enfocada en la restauración de suelos viables y ampliada al contexto. Y por último, pues determinar el avance y cumplimiento de la implementación, es decir, todo el proceso de evaluación y monitoreo. ¿Y qué ventajas y retos consideramos que tiene el Fondo Isidro? Isidro cuenta con un proceso innovador de financiamiento que incorpora la asistencia técnica pre y post inversión como parte del proceso de gestión del crédito. Luego las metas de impacto están vinculadas al acuerdo que se espera, el compromiso para la organización, tiene que haber un compromiso muy consciente. Luego pues se aprovecha toda esa experiencia que tiene CRS o Catholic Relief Services en el tema de restauración de tierras. Nosotros como Fondo Isidro nos apoyamos en los programas, en los proyectos que tiene CRS en cada uno de los países, que está conformado por equipos muy profesionales que manejan la restauración de suelos. Y el proceso de medición de los indicadores de restauración de tierras permite conocer los cambios que se dan en tiempo y a nivel de las empresas y de cada uno de los productores. ¿Cuáles son los desafíos?
pues esperamos ver a las empresas implementando prácticas de restauración dentro de sus cadenas de suministros. Y segundo, la no implementación de los compromisos y metas establecidas, pues requerirá de sanciones. Todavía no las hemos pensado cuáles van a ser, porque como les digo, estamos empezando. Y la tercera, para lograr el impacto, se requiere coordinación con organizaciones que estén presentes en el área y en el contexto. Y muchas veces es bien difícil, porque cada quien tiene su año fiscal, cada quien tiene sus metas, cada quien tiene sus indicadores, y a veces no logramos hacer esa vinculación. No obstante, nosotros consideramos que en el ecosistema hay muchos actores y podemos aprovechar todos los recursos que tienen para que todos ganemos, que sea un gana-gana, pero que al final gane el productor, gane la tierra, pero especialmente que no se acabe nuestra especie. Gracias. Gracias, Margarita. Si bien llevan 3 años, parece que ya tienen un buen recorrido y unas tremendas experiencias que espero podamos obtener para ver cómo escalamos inversiones de impacto y cómo se le pueden llevar el conocimiento a otros fuentes de financiamiento privados. Bueno, ahora pasamos con Antonio Wills. Antonio Wills es oficial senior de Finance in Motion y está involucrado directamente en el proyecto Ecobusiness Fund, del cual nos va a platicar un poco más. Muchas gracias, Luciana. Buenas tardes para todos. Es un gusto estar en este evento. Les vengo a hablar del Ecobusiness Fund. Lucía esta mañana en el panel 2 ya nos dio una actualización sobre quiénes somos, pero voy a entrar de pronto en más detalles y en algunas lecciones aprendidas, retos y oportunidades que vemos en el mercado. Me gustaría empezar por la misión que tiene el fondo. Se preguntarán, bueno, ¿cómo se define la misión de un fondo de impacto? En este caso, nuestros principales financiadores son el gobierno alemán, otros gobiernos de la Unión Europea, han estado ONGs, el sector privado también, y ellos, más allá de buscar un retorno financiero, buscan soluciones de pronto a esta crisis que veíamos esta mañana con las olas del cambio climático, de la crisis de la biodiversidad, y definen, bueno, creemos un fondo para promover prácticas comerciales y de consumo que promuevan la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y temas relacionados con la adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos, digamos, la misión, pero viene la pregunta, bueno, ¿cómo operamos un fondo de impacto? En ese sentido, se definió que se desarrollaba el Ecobusiness Fund, básicamente ofreciendo financiación de deuda, y como lo vimos esta mañana, lo hacemos principalmente a través de instituciones financieras, como los bancos que nos expusieron sus casos también en el panel 2. Adicionalmente, como lo hemos visto en todos los paneles, es necesario darle un plus, cambiar las condiciones del mercado, y en ese sentido también se define ofrecer asistencia técnica para ser catalizadores y lograr ese impacto esperado. Sabemos que si bien la financiación y el aporte, digamos, que reciben los bancos genera un impacto, con los afanes que tenemos para mitigar la crisis climática y de biodiversidad, debemos avanzar mucho más rápido, y como sabemos hay brechas de capacidades y por eso la asistencia técnica es fundamental. ¿Cuáles son los elementos claves de un fondo de impacto? Para el Ecobusiness Fund hemos identificado ciertos criterios que son básicos. El primero de ellos es definir una teoría del cambio, que es un poco lo que les contaba. La teoría de cambio se puede traducir como ¿cuál es mi propósito en la vida? En ese sentido, el propósito del Ecobusiness Fund, como veíamos, es la conservación de la biodiversidad, los temas de mitigación y adaptación al cambio climático y el uso eficiente de recursos naturales. Y la teoría del cambio también pregunta cómo lo hacemos. En ese sentido, les mencionaba financiación de deuda a las instituciones financieras para que ellos lleguen a sus clientes finales por medio de productos verdes y puedan implementar prácticas sostenibles en sus operaciones. Después, un poco
viene otra gran pregunta y es, bueno, ¿en qué sectores y cómo en el lenguaje de los bancos lo podemos hacer operativo? En ese sentido, en el Ecobusiness Fund estamos enfocados en el sector de la agricultura, del agroprocesamiento, del turismo sostenible, de la acuacultura, todo el tema de silvicultura y también ganadería. Esos son, digamos, los sectores en los que se identificó que podíamos lograr ese impacto. En la región de Centroamérica, también operamos en Latinoamérica y ahora también el Ecobusiness Fund está en África subsahariana. Entonces ya tenemos la teoría del cambio, tenemos los sectores donde vamos a operar y generar un impacto y después, que de pronto Luciano lo contó esta mañana rápidamente, es un poco, bueno, ¿cuáles son las medidas elegibles para que un cliente pueda acceder a los recursos del banco y del Ecobusiness Fund para promover este impacto? Tenemos dos caminos. Un camino son clientes que tengan alguna certificación de sostenibilidad, como Fair Trade, Comercio Justo, Rainforest Alliance, FSC, ASC. Son estándares que ya llevan varios años en el mercado, que proveen unos marcos, digamos, con elementos básicos como el cumplimiento de la normativa ambiental, la protección de los trabajadores, la identificación de la biodiversidad en las operaciones de las fincas, la no deforestación. Entonces, un cliente que tenga una certificación de estas ya le manda una señal al sector financiero de que tiene implementado un sistema de sostenibilidad y puede lograr un impacto positivo. Y el otro camino es cuando el cliente identifica, por ejemplo, que tiene un problema o una oportunidad, por ejemplo, para ser más eficientes en el consumo del agua, de la energía, cambiar, digamos, sistemas de riego por inundación en un cultivo de palma o de caña por sistemas de fertirriego. Son tecnologías, tenemos cerca de 80 tecnologías identificadas, modelos agroforestales, renovación de cultivos con semillas nativas y resilientes al cambio climático. Tenemos, digamos que en diferentes categorías, y cuando un cliente está dispuesto a financiar eso, digamos que los recursos del Ecobusiness Fund es donde entran a apoyar. Y como se imaginarán, estos financiadores de los fondos de impacto, lo que nos preguntan trimestral, semestralmente o anualmente es, bueno, ¿cómo va el impacto? Y de pronto en este foro que estamos hablando del paisaje, es una gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo medimos el impacto? De pronto hemos hablado mucho de las operaciones a nivel de empresas puntuales, pero ya en unas escalas más amplias, ¿cómo medimos el impacto? Nosotros tenemos el reto de medir el impacto de los portafolios de los bancos con los que trabajamos, que están implementando las prácticas que les mencionaba. ¿Cómo lo hacemos? Ha tomado bastante tiempo desarrollar la metodología de impacto, pero afortunadamente en este ecosistema de actores hay otros actores claves como la academia, las mismas certificaciones, que ya han hecho estudios de impacto puntuales para cultivos como el café, el cacao, donde pueden determinar, por ejemplo, una finca de rainforest de café ubicada en Centroamérica tiene oportunidades de captura de carbono en un 20% mayor a una finca convencional, puede reducir el uso de agroquímicos en un 20% frente a una finca convencional, y eso nos permite, digamos, tener unos proxies para escalar los impactos a nivel de portafolio. Es importante acá también el tema de comunicación y transparencia de cómo medimos el impacto, cómo lo hacemos. Al final el impacto lo está haciendo el cliente final del banco. Nosotros estamos contribuyendo a llevarles el capital y la asistencia técnica, pero sin duda el impacto lo generan, digamos que los clientes y los empresarios que están en estos paisajes. Y tenemos también pues otros aliados súper importantes, no solo los bancos, los gremios también tienen mucha información en cada país de las condiciones, las necesidades de cada sector, donde nos apalancamos con ellos, digamos, para llegar con mejores productos financieros a los clientes finales. Algunos impactos que reportamos, por ejemplo, la reducción del uso de herbicidas,
las tierras, digamos, cultivadas bajo sistemas sostenibles o agroforestales, las emisiones de CO2 capturadas o evitadas. Entonces, digamos que son indicadores que ya también vemos, digamos, en el mercado que hay estándares para llegar a estos números con metodologías estandarizadas, pero sin duda el tema de impacto es un reto y es algo que todos debemos empezar a incorporar. Como hablábamos esta mañana, los bancos ya no solo le van a preguntar a sus clientes cómo son sus flujos de caja, cómo son sus ventas, ya también les están preguntando, bueno, usted tiene un área de conservación en su finca, ¿cuál es su sistema de riego? ¿Tiene, digamos, identificada la biodiversidad en su cultivo? Es información muy importante porque es la que al final permite medir el impacto y saber si vamos por buen o mal camino. Entonces, como les mencionaba, para lograr el impacto tenemos una serie de herramientas. En este caso les mencionaba los estándares de sostenibilidad, los equipos, prácticas y tecnologías disponibles en el mercado. Las capacidades y los cambios comportamentales son fundamentales. Como hablábamos también esta mañana, solo tener la tecnología no garantiza el impacto. Es necesario capacitar sobre cómo se usa la tecnología, qué impacto tiene y qué beneficios les trae a los clientes, obviamente en dinero, pero también en el impacto ambiental y social. Los incentivos, sin duda este es un gran reto que creo que apenas estamos iniciando, pero hemos hablado durante la jornada de tener periodos de gracia, tener mejores tasas de interés. La asistencia técnica sin duda es también un incentivo para avanzar en este camino. Entonces es fundamental también, por ejemplo, la participación de los gobiernos, a veces subsidiando algunos tipos de financiación, sobre todo a escala de paisaje, donde los riesgos pueden ser mayores. El monitoreo y la evaluación, nosotros digamos que semestralmente le solicitamos a los bancos con los que trabajamos un reporte de impacto, donde básicamente nos tienen que decir si sus clientes tienen alguna de estas certificaciones, si están implementando estas tecnologías, dónde están ubicados, cuántas hectáreas tienen y a qué mercados o cuántas ventas también están logrando. Esto nos permite un poco avanzar en esa medición del impacto. Y un tema que es fundamental a escala de paisaje es lograr, digamos, una masa crítica. Tenemos que llegar a muchos clientes para que la transformación sea rápida y catalítica. En ese sentido, el sector financiero hemos visto que es un gran aliado. Nadie mejor, y lo digo, digamos, por experiencia propia, conoce las prácticas sostenibles de una empresa que el asesor comercial. Ellos casi siempre dicen, no, pero yo no sé nada de sostenibilidad. Y uno los puede acompañar a una visita al cliente y saben muchísimo de sostenibilidad, cómo operan su sistema de agua, de energía, con los trabajadores, cuáles son los mercados potenciales. Tienen muchísimo conocimiento y también se vuelven, digamos, un actor fundamental para mandarle el mensaje a sus clientes de que avancen en la implementación de prácticas sostenibles. También hay otras herramientas muy importantes que nos permiten medir el impacto, como por ejemplo las imágenes satelitales, la trazabilidad de los productos. Hay un tema muy importante que me parece importante mencionar, y es que si bien en nuestra región trabajamos con commodities, que básicamente los precios pues, se definen en mercados globales y lo que se le paga al productor realmente es un margen muy bajo comparado, digamos, con los otros actores en la cadena. Como actores en conjunto debemos buscar mecanismos para visibilizar el impacto ambiental que tienen los empresarios en la región. Mencionaban también esta mañana, por ejemplo, el caso de acuacultura, de no sembrar 8.000 piscinas camaroneras, sino de pronto con muchos productores en un paisaje. Pero eso, ¿cómo se lo comunicamos al cliente final que seguramente está en Alemania o en Holanda? Ahí hay un gran reto, y el reto también es traer ese valor agregado pues al bolsillo
y que permita escalar la sostenibilidad de las operaciones. Hoy en día también, bueno, la captura y análisis de datos se ha vuelto otra tendencia importante para avanzar en este sentido. Y ya por último, algunos retos que me gustaría compartirlos también un poco con lo que ya nos mencionó Manuel y Margarita. Tenemos un reto muy importante, y es que en el mercado ya hay varios actores, varios fondos de inversión de impacto con el dinero buscando proyectos en la región, pero buscan proyectos que de pronto no están en una escala suficiente para recibir esa financiación. Entonces hay una brecha, porque de pronto sí están los fondos, pero los proyectos están en un nivel de madurez que todavía no alcanza, digamos, a cumplir las condiciones para recibir esos montos. Por medio de los bancos, digamos, logramos ofrecer créditos a una mayor diversidad de actores, pero en casos de inversiones directas, como lo mencionaba Manuel, tenemos tickets muy altos y, como sabemos, en nuestra región todavía hay mucha informalidad en el sector agrícola y los sectores que apoyamos, entonces ahí hay una brecha importante. En ese sentido, algunos mensajes que consideramos importantes que las empresas empiecen a prepararse para recibir la financiación de un fondo de impacto son los siguientes. Uno es prepararse para el due diligence. Como hablaban esta mañana, los bancos ya también están incorporando sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales. Entonces es un poco cómo comunicamos nuestra gestión ambiental y social al financiador potencial. Tener muy claro el modelo de negocio en las tres aristas: económico, ambiental y social. Garantizar unas capacidades gerenciales, otro tema clave que lo observamos mucho también al decidir dónde ubicamos la plata o no. En ese sentido, creo que el rol de las cooperativas es fundamental también en nuestras regiones. El tema de las garantías. Sabemos que cuando un banco da un préstamo, de pronto lo primero que pregunta es cuál es la garantía. Entonces, puede ser la tierra, puede ser la misma tecnología que voy a financiar, pero en una escala de paisaje a veces eso es más difuso. En algunos países el sector público ayuda, digamos, a cubrir esas garantías, que es un buen mecanismo. La medición de impacto. Cada iniciativa, cada emprendimiento idealmente debe empezar a medir el impacto desde que inicia operaciones. Eso le va a ahorrar, digamos, mucho trabajo a futuro y va a poder comunicar realmente a sus grupos de interés su valor y su propósito. Los costos de monitoreo, y ya por último, tener claro también de cuánto tiempo quiero que sea mi relación con el financiador. Quiero que sea una relación a 10 años, a 5 años, un crédito de 3 meses. Eso también es clave para fortalecer esas relaciones. Muchas gracias, Antonio. Y partiendo de este último punto o puntos que acabas de compartir hacia el final sobre los retos, me gustaría abrirles la pregunta a ustedes sobre, tomando en cuenta el ecosistema de organizaciones, agentes técnicos, gobierno, ¿qué es lo que piensan que ellos podrían hacer para cerrar estas brechas de preparación de condiciones habilitantes en la identificación de proyectos? Estaba tratando de volver a prender el micrófono, pero hablaste de condiciones habilitantes. Sí. Ya. Nosotros con lo que nos hemos encontrado, he estado tratando de entender bien todo lo que han plasmado mis compañeros. Creo que las condiciones habilitantes están ahí en los retos que se mencionaron. Bueno, ya se cambió la diapositiva. Y yo creo que va a depender también de los roles que tiene cada uno de los actores, ¿no? Tienen que haber condiciones habilitantes en cuestiones de incentivos. Yo sé que se hablaron de pagos, pero yo creo que en cuestiones de incentivos es un poco más amplio. Tiene que existir, sean incentivos que promuevan como que restrinjan, ¿no? Cuando hablamos de un impuesto al carbono, obviamente nadie quiere pagar impuestos, o no es lo primero que uno piensa a la hora de levantarse en la mañana: nadie voy a pagar impuestos, ¿no?
Pero es un incentivo que está funcionando, por ejemplo, en Colombia, que ha permitido el desarrollo de metodologías locales, que ha permitido el desarrollo de proyectos. Entonces, son condiciones que se tienen que dar por el lado gubernamental que promuevan. Para mí el principal rol, y siempre lo tengo en el ADN, es un rol promotor. Yo creo que eso es fiscalizador, regulador también, pero un rol promotor. Por el lado de los inversionistas, las condiciones que se tendrían que dar es tener apertura, tener flexibilidad, considerar los tiempos, considerar los retos que bien se mencionaron ahora. Creo que si esas condiciones se van superando, se puede gatillar mejor la inversión y siempre tratar de, por el lado del desarrollador de proyecto, que pueda tener la solvencia o poder transmitir de manera correcta el proyecto, los impactos, ¿okay? Porque nosotros somos inversionistas de impacto, entonces tienen que transmitir los impactos que ustedes van a generar, los desarrolladores de proyectos van a generar, porque eso a nosotros nos importa. Entonces, una condición podría ser desde su perspectiva, desde el enfoque del desarrollador, es considerar los mismos idiomas, considerar también que hay un mercado de inversiones de impacto, como traté de plasmar al inicio en cuestión más teórica, que sí existen. Sí, creo que es bien importante dentro de todo este contexto que las empresas, especialmente asociativas, desarrollen su conocimiento, sus habilidades y el comportamiento hacia el negocio que tienen, esa visión de negocio, porque a veces se está pensando que es un proyecto y mal se ha connotado la palabra proyecto, ¿verdad? Y rápido se cree de que es un grant o de que es una donación, lo que va a estar en el contexto. Entonces, me parece que de parte de tanto la empresa privada, que nosotros también trabajamos con empresa privada, siempre y cuando tenga en su cadena de valor relación con productores a pequeña escala, a nivel de proveedores o de suplidores. Entonces creo que tenemos nuestra tesis en Isidro, es que necesitamos desarrollar esas competencias de nuestros clientes para que realmente puedan responder al impacto que esperamos. Primero, pues restaurar sus tierras, luego ser rentables y que el efecto también se sienta en la comunidad, que no solamente sean las personas, los productores que están asociadas, sino todo aquel productor que por reflejo de ver lo que está pasando en la finca de las personas que se están capacitando, aprendan y tengan esa posibilidad también de cambiar su realidad. Entonces creo que debemos de interrelacionar todos los actores que están en el ambiente. El sector gobierno, pues sabemos de que muchas veces existe financiamiento, pero que no encuentran la forma de cómo hacerlo llegar a los productores, a las empresas. Entonces, facilitarles esa conversación para que ellos también se unan a la propuesta de cambio que estamos buscando. De igual manera, otros actores que estén en el ambiente, porque yo creo que al final los pequeños productores deben de comprender que si manejan la calidad, la puntualidad y la continuidad, ellos podrán ser sostenibles y responder a las condiciones del mercado. Gracias. En nuestro caso, las condiciones habilitantes principales sin duda son la asistencia técnica. Para darles ejemplos concretos, esta mañana hablamos un poco del apoyo que damos desde el Ecobusiness Fund para que un banco, por ejemplo, establezca un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales de sus clientes, que tengan las capacidades de analizar estas aristas en su portafolio. Ahora también, digamos, está la tendencia de que los bancos tienen que comprometerse a descarbonizar su portafolio. Para eso, pues, tienen que hacer muchísimas cosas, como de pronto dejar de financiar algunos sectores, pero sobre todo financiar también
estos como la agricultura, donde puede haber un impacto mayor. Entonces apoyamos a los bancos en avanzar en su agenda sostenible, pero vamos más allá y apoyamos también a sus clientes, por ejemplo, en que entiendan cómo se tienen o cómo pueden certificarse con uno de los estándares que les mencionaba, cómo cierran las brechas para llegar a esa etapa, cómo pueden implementar una tecnología coeficiente, cambiar un sistema de inundación por un sistema de riego, y eso, digamos, qué beneficios les trae. Y también, como lo mencionaba Margarita, un poco tener el contexto un poco más a otra escala global, interrelacionándolos con gremios, con la academia, por ejemplo, con el Banco Hipotecario y con la Universidad Zamorano hicimos un estudio con sus clientes de café, un poco analizando cuáles son, digamos, sus riesgos ambientales, pero también sus oportunidades de generar más valor. Entonces hay muchos aliados que, como vemos, estamos acá trabajando por lo mismo. Lo importante es conversar y unificar también a veces muchos criterios, no ir por caminos distintos y llegar a un mismo objetivo. Gracias, Antonio. En este momento me gustaría preguntarle a alguien del público si tienen alguna pregunta. Tardes. A Manuel, voy a hacer la pregunta aquí desde público, digamos, no banquero. Él decía de que lo miremos como banquero y de banquero bueno, entonces ahí le quiero hacer la pregunta yo en ese sentido. Han hablado, los fondos que han presentado, digamos, no han expuesto las condiciones de plazo y tasa, que son las que normalmente atañe al que busca un crédito, ¿no? Entonces, sí entendemos los factores habilitantes que son un reto, ¿verdad? Que ya lo explicaron muy bien ustedes tres, y muchas gracias por ello. Pero me gustaría saber, en este tipo de fondos, que son fondos de impacto, cómo manejan el tema de llegarle al necesitado de ese financiamiento, que para todos entendido, tenés que tener un gran plazo y tenés que tener la medición apropiada para que sea rentable. Entonces, ¿cuál es la tasa que le puede llegar al usuario final? ¿Verdad? Porque al fin y al cabo, si lo vas a hacer o a través de los bancos o directamente, tenés que hacer ese cálculo de la tasa final, que es la que va a pagar. Sí, gracias. A ver, en cuestiones de tiempo, en nuestro caso podemos ir desde 5 hasta 10 años, en los cuales, inclusive hasta 12, perdón, en los cuales uno ya puede darse cuenta que, dado el enfoque que mencioné, un proyecto de carbono calza, un proyecto forestal calza, un proyecto agroforestal, ¿no? Café y cacao tienes que esperar hasta el año 5 o 6 cuando estás llegando a la máxima productividad por hectárea. En el tema forestal, pues bien acá lo mencionaron expertos, tienes que esperar más de 10 años, 15, hasta 20 años, dependiendo si es de uso maderable o no maderable el proyecto que tú quieres hacer. Y en cuestiones de tasas, permíteme agregar algo más. Dentro de este plazo también podemos considerar unos periodos de gracia tanto para el repago de la deuda como específicamente para el interés, ¿no? Podemos hacer diferenciación 1, 2, hasta 3 años, ¿ok? Porque sabemos que el compromiso es por largo plazo, hasta 12 años. Y en cuestiones de tasa, somos flexibles en el sentido que para una deuda podemos colocar una tasa de 9 u 8%, tomando una garantía al 100%, al 80%, y podemos considerar carbono, podemos considerar garantías reales, pero ahí es donde viene el compromiso nuestro. Nuestro target casi siempre es buscar pasar los 2 dígitos. Manuel, pero si estás diciendo que en el caso de deuda podemos hacer equity también, en el caso de deuda, oye, estás diciendo entre 8%, 9%, hasta 7%, podemos flexibilizar esa tasa, ojo, la bajamos un poco si el proyecto tiene un impacto que cumple con todos los KPIs que tenemos en cuestiones de carbono, en cuestiones de tierras que vas a gestionar, impacto social, equidad de género, inclusión. Tenemos una serie de indicadores bien establecidos que obviamente uno lo puede compartir ya más adelante con un proyecto que fundamente ese compartir de criterios.
y podemos considerar sweeteners, profit sharings al final ya del periodo o un balloon al final que obviamente permita, obviamente en el largo plazo al actualizarlo se hace muy chiquito, pero nos permita pasar y llegar a los 2 dígitos, ¿no? Entonces, si tú tienes un sweetener, un profit sharing al final, llegas al doble dígito, pero si lo relacionas a los ingresos o a la EBITDA, por ejemplo, estás demostrando un compromiso también porque de alguna manera estoy tomando un riesgo, ¿no? Porque me estoy cogiendo de un indicador que es volátil, que depende del performance del proyecto, ¿no? Ahí está nuestro compromiso. ¿Quieren dar un poquito más de información sobre los plazos? Bueno, en nuestro caso, y es muy cierta lo que decía quien preguntó, ¿verdad? Que cuando uno llega, lo primero que le preguntan es ¿cuál es la tasa de interés? Nosotros estamos manejando tasas de interés de acuerdo a lo que está en el mercado de inversión de impacto. Estamos entre el 8 y 13%. ¿Cuáles son los plazos? Nosotros manejamos 2 productos financieros. Uno que le llamamos Solidaridad, que estos están en base a los principios de Catholic Relief Services, y este producto va dirigido para aquellas empresas que todavía están recorriendo el camino para ser maduras, que todavía están aprendiendo, y empezamos con un capital de trabajo, que lo que les va a servir en este caso es para acopiar, por ejemplo, el café, el cacao, el cardamomo, o para mantenimiento de fincas. Entonces se los damos por un año. El segundo producto se llama Bien Común. Este va dirigido para empresas con un nivel de madurez mucho más amplio, que tengan más de $500,000 de venta al año, y puede ser y que demuestre que ha tenido flujo efectivo positivo, pero que le falta recursos para, por ejemplo, construir una planta, comprar equipo u otro tipo de infraestructura. Los plazos en este caso son de 3 a 7 años con un año de gracia. ¿Cómo se hace la debida diligencia? Pues se tiene que analizar cada uno de los casos, porque no es lo mismo café que cacao, y mucho menos si es vegetales o si es mora. Entonces se le dedica el tiempo para poder analizar realmente cómo se va a estructurar el crédito. No tenemos una estandarización y que así se le van a poner los plazos o así se le va a poner la garantía. Decimos que somos un capital catalítico porque la garantía, nosotros no trabajamos con garantías reales. Es decir, somos innovadores en ese aspecto y tenemos que buscar ciertas garantías que no pongan en riesgo los activos de las empresas. Por ejemplo, puede ser una cuenta mancomunada donde el comprador, ya sea que sea local, nacional o que sea internacional, haga el pago a través de la cuenta, y solo en común acuerdo entre el Fondo Isidro y la empresa puede ser trasladado el financiamiento, el repago a las cuentas del Fondo Isidro. Entonces tenemos que buscar cuál va a ser esa garantía. Por eso no podemos decirle vamos a tomar su beneficio o vamos a tomar sus vehículos, sino tenemos que hacer un análisis y estudiar detenidamente cada caso. Espero responder a la persona que... Bueno, en nuestro caso, como saben, principalmente le prestamos el dinero a los bancos. Las tasas generalmente son las de los fondos de impacto para el sector financiero. Se negocian periodos de gracia también, y el banco a su vez aterriza sus recursos en el desarrollo de productos verdes. Hay bancos en los que ofrecen tasas más competitivas frente a las del mercado, otros que son las tasas, digamos, generales. Depende mucho de cada banco, pero lo que más vemos sin duda es que se están dando más beneficios en términos de plazo, con la tasa
digamos que toca verlo caso por caso, dependiendo también del cultivo, del sector, pero sí, básicamente es así como funcionamos. Gracias, Antonio. Y bueno, con todo lo que han presentado me parece nada más oportuno compartirles una observación mía. Aquí tenemos tres grupos de inversión de impacto muy buenos, con buenas experiencias, pero hay muchos más. Hay muchos más enfocados en un sinnúmero de proyectos de restauración que reflejan la diversidad. Y a mí lo que me gustaría destacar de ellos es que cada uno tiene soluciones que se acoplan al tipo de modelos y productos de restauración que queremos destacar. Y lo que me gustaría sugerir también es que son muy cercanos, abiertos a compartir cuáles son los canales de acceso. Entonces invitarlos a que sigan platicando con ellos, sean con el Ecobusiness Fund, con el Fondo Isidro o con Mirova y los fondos asociados, para que conozcan más sobre las oportunidades que tienen.